Ok, en la sesión de hoy vamos a introducir el concepto de fracción apoyados en la expresión decimal de las fracciones. ¿Qué significa esto? En la sesión pasada utilizamos el chocolate como una excusa para explicar qué es el numerador y qué es el denominador de una fracción y cuál es su representación gráfica. El día de hoy vamos a aprovechar una calculadora virtual y una regla como esta que va a aparecer aquí a mi izquierda para asociar a las fracciones una expresión decimal que nos permita compararlas y utilizarlas para resolver operaciones. Finalmente, vamos a introducir el concepto de fracción equivalente, que nos va a permitir hacer sumas y restas de fracciones con distinto denominador. Cuando hablamos de fracciones, pensamos en tomar una unidad y dividirla en partes iguales, y de esas partes tomar alguna porción. Por ejemplo, 2/3. Coloco la unidad, la divido en 3 partes iguales y tomo 2 de ellas. Eso lo explicamos bastante bien en la sesión anterior. En esta oportunidad vamos a utilizar la fracción 2/3 y le vamos a asociar un número decimal. ¿Cómo vamos a hacer eso? Sencillo. Vamos a utilizar una calculadora virtual que tengo aquí a mi izquierda y el 2, que es el numerador, y el 3, que es el denominador, se van a convertir en el dividendo y el divisor de una división. Cuando dividimos o cuando resolvemos la división 2 entre 3, una división fastidiosa, porque el número resultante es un decimal, obtenemos 0,6666, como ven aquí a mi izquierda. Esa expresión decimal la podemos ubicar en esta regla que tenemos aquí a la izquierda también, donde está el 0, está el 1 y está la posición 0,66666, 0,6 periodo, con infinito 6. Esta misma forma de entender las fracciones se la puedo aplicar, por ejemplo, a la fracción 1/2. Cuando tomo el 1 como dividendo y el 2 como divisor y resolvemos la división, obtenemos el número decimal 0,5. ¿Y tiene que ser más pequeño que 1? No. Pensemos, por ejemplo, en la fracción 17/4. La fracción 17/4 corresponde al número decimal 4,25. Les dejo de tarea a ustedes utilizar su propia calculadora y verificar que 17/4 tiene esa expresión decimal. Ahora, hay muchas divisiones que uno puede plantear. Puedo plantear la división 1 entre 2, y la división 2 entre 4, y la división 3 entre 6, y la división 1000 entre 2000. Y todas esas divisiones tienen la misma expresión decimal. Eso es particularmente importante, porque significa que aunque son fracciones distintas, tienen la misma expresión decimal y por lo tanto son equivalentes. Es lo mismo a tener 1/2 que tener 2/4, que tener 3/6. Como pueden ver aquí a mano izquierda, tengo la unidad dividida en 2, dividida en 3, dividida en 6, y las porciones que se toman, sea 1, 2 o 3, son exactamente las mismas, corresponden a la misma porción de la unidad. El concepto de fracción equivalente es particularmente importante. Nos va a ayudar a resolver operaciones como suma de fracciones y resta de fracciones con distinto denominador. Nos va a permitir resolver estas operaciones sin utilizar calculadora, sin necesidad de la calculadora virtual y de tener que estar utilizando o hallando sus expresiones decimales. Voy a poder sumar 1/2 y 1/3 sin necesidad de calcular cuánto es 1 entre 2 y cuánto es 1 entre 3. Para ello, en la próxima sesión, cuando presentemos estas operaciones, no vamos a utilizar la calculadora virtual, sino que voy a utilizar algoritmos apoyados en las fracciones equivalentes para resolver estas operaciones. Muy bien, en esta sesión pudimos observar que las fracciones son divisiones no resueltas. ¿Qué quiere decir esto? Podemos entender la fracción 1/3 como una porción de 3 en las que se ha dividido la unidad, o como la división del 1 como dividendo y el 3 como divisor. Al hacer esa división obtenemos una expresión decimal 0,33333. Esa división no resuelta la podemos utilizar tal y como se da 1/3 o utilizando, como ya dije, el resultado de la división.
Además de eso, pudimos ver que existen muchas fracciones que tienen la misma expresión decimal. Cuando pienso en 2/6 o pienso en 3/9, cualquiera de esas divisiones tiene la misma expresión decimal, 0,3333. Esa es una manera de aproximarnos al concepto de fracción equivalente, que utilizaremos más adelante para resolver sumas y restas de fracciones con distinto denominador. Espero haya quedado claro y en la próxima sesión podamos empezar a utilizar las operaciones como suma y resta de fracciones con igual y distinto denominador.